Buenas noches, profe. Buenas tardes,
Buenas noches ya para todos, que estén bien, que la hayan pasado excelente. Les he estado enviando correos a las personas que no se han puesto al día. Tenemos hasta esta semana, estimados aprendices, que tengan todas las actividades al día, todas las guías de aprendizaje, ya que pues estamos esta es nuestra última clase, prácticamente la recta final de la transversal de comunicaciones. Se están conectando muy pocos aprendices a la formación, ya también realicé el correo informando la novedad del coordinador académico. La invitación es a que estén muy atentos a las formaciones transversales. Yo entiendo que las ocupaciones, entiendo también, digamos, como todo el proceso académico que implica la virtualidad no es sencillo, pero estamos en toda la disposición para apoyarlos, para ayudarlos. Los días viernes tengo conexión sincrónica, chat sincrónico, disponible a las 6 de la tarde, por si tienen de pronto dudas adicionales de la formación. En el día de hoy voy a explicar el tema y al final explico la actividad para que de pronto quede más comprendido, quede más comprendida la actividad, porque pues prácticamente exige unos requisitos del tema para poder saber qué actividad se va a realizar. Entonces, animarlos a los que no están al día, que por favor se pongan al día, que carguen sus actividades de aprendizaje. Hay unos casos particulares que me han escrito, motivos de fuerza mayor, pero que ya están cargando ahí sus actividades, eso está muy bien. Pero pues la idea es que lo hagan. La actividad 2. Listo. Estefanía, si hay opción de enviar, ¿no te aparece la opción de enviar? No está cerrada como tal. Dice tardía, pero se puede cargar. En todo caso, ahorita voy a revisar. Voy a anotar por acá para poder luego revisar. Pero me cuentas si te deja cargar o no. Hola, profe, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, sí, cuéntame. No, no, señora, no se ve habilitada, pues porque supongo que la primera vez que la envié, pues no deja que subir la segunda vez la actividad. Como si estuviera. Yo ahorita reviso. Ya tomé apuntes. John también le aparece cerrada cual actividad 2. Perfecto. Entonces, ahorita habilito la 2 hasta el día viernes. ¿Listo? Para que todos puedan acceder a la actividad y poderla cargar. Perfecto. Hola, De pronto, ¿sí? qué pena yo molestarle. Lo que pasa es que yo tuve un suceso la primera semana de junio, entonces yo te escribí por medio de mensaje en esa Sí. y no he podido subir la actividad que habías dejado para esa semana del 1 de junio al viernes 5, si no estoy mal, que yo tuve pues ese suceso y no me fue posible. La actividad 1, entonces. No sé si es que era estabas hablando o estoy confundida si era la actividad como de hablar de un tema específico, el que uno quisiera con argumentos, es que no recuerdo, profe, ¿verdad? Estuve hospitalizada y no. Deme un segundito. Deme un segundito.
Bueno, estoy revisando la actividad. Esta es la 1. Esta es la 1 para revisar los ajustes. A ver si me la deja modificar. Vamos con la 2 también. Que esas son las dos que me han pedido modificar. Entonces, aquí me sale que está, sí, mire, está habilitada fecha límite, pero voy a habilitar la entrega hasta, ay, mucho tiempo, junio 19. Número de carga es 4, listo, vamos a habilitar esta. Y esta que es la 2, ay, esta no se me abrió bien. Espérame, la 2. Vamos con la 2. A mirar acá. Esta no me deja editar. Ya estoy habilitando de una vez acá con ustedes. Hasta el día viernes. Ay, es porque sale así, qué raro. Esta se cerró la semana pasada. Sin embargo, todavía deja enviar. Todavía deja enviar tardío. Esta. La 2. Bueno, mientras estoy ajustando acá, no sé si hayan tenido de pronto alguna duda, pregunta, inquietud con las otras actividades, con el desarrollo en general de la competencia. Aprovechemos este espacio. Esta también entonces la voy a habilitar hasta el día 19 de junio. Listo. Otra actividad, alguien más que haya tenido de pronto algún percance con el cargue de la actividad.
Bueno, las dos solicitudes de habilitar actividad 1 y 2 ya están disponibles. Voy a proceder a explicar. El resultado que vamos a ver esta semana es establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejora en el desarrollo de procesos comunicativos según el requerimiento del contexto. Vamos a partir del hecho de la importancia de la comunicación y la escritura. Básicamente, el proceso de comunicarnos a través de los escritos implica hacer una construcción de estas ideas, organizar muy bien estos pensamientos, construir una serie de interacción entre lo que pensamos y lo que queremos transmitir, ya sea un conocimiento, ya sea una emoción, de fortalecer nuestros conocimientos. La comunicación escrita nos permite organizar nuestras ideas, nos facilita expresarnos de una manera más clara y nos ayuda en diferentes contextos. Entonces, la invitación es a no abandonar la escritura. Hemos llegado a un punto donde nos limitamos únicamente a tomarle fotografía a lo que tenemos al frente, ScriptShop, y pues ya no escribimos. Si necesitamos un trabajo, se lo pedimos a la IA. Realmente ya no estamos escribiendo, estamos volviendo pues a nuestro cerebro perezoso, porque una forma de comunicarnos de manera escrita es también poner a funcionar nuestro cerebro, poner en práctica esas ideas, y esto nos va a permitir que nosotros posteriormente, cuando estemos hablando del tema, tengamos el dominio necesario del tema. Probablemente nos estábamos convirtiendo en una máquina donde solamente tomamos las ideas, metemos ideas sueltas en la IA y la IA nos arroja un resultado. Entonces, la comunicación escrita nos permite justamente construir este conocimiento, nos permite estructurar muy bien nuestro pensamiento y poder expresarnos de manera más clara. Cuando hacemos una producción de texto, hay que tener en primera medida que la primera socialización que nosotros realizamos como seres humanos es con nuestra familia. Para nosotros, a su vez, comunicarnos, nuestra comunicación va en base a esa experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia, con nuestra cultura, con nuestros amigos, con el entorno donde se desarrolla la vida. Como nos expresamos tanto verbal como no verbal, básicamente depende de ese relacionamiento que he tenido a lo largo de mi experiencia laboral, entre otros. Es por esto que al momento de hacer una producción de texto, al momento de expresarnos a través de esta escritura, nos invitan principalmente a indagar sobre un tema. Nos invitan a investigar, a leer y a tomar nota de las informaciones que nosotros pues vayamos encontrando interesantes, y nos ayudan a fortalecer nuestro léxico, la lectura y la escritura. Cuando hablamos de léxico nos referimos a ese vocabulario de nosotros. Nos ayudan también a organizar ideas y nos ayudan a fortalecer el pensamiento crítico. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, no hablamos de criticar, sino hablamos de poder
dar un concepto acerca de un tema en específico. Es entonces que para poder acceder a realizar un escrito implica mucho más que de pronto agarrar un lapicero o agarrar un teclado y escribir cosas por escribirlas, sino que... ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien iba a intervenir? Listo. Vamos a avanzar. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver pantalla todos? Sí. Listo. Entonces, en esta producción de textos les mencionaba la importancia de la lectura y la escritura, porque pues nos van a ayudar a que tengamos nuevos conceptos, a que podamos hablar con propiedad sobre un tema, a que integremos muy bien lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esta producción de texto también, o este ejercicio de leer y escribir al mismo tiempo, o ir tomando nota de los temas importantes, es también una herramienta clave para el aprendizaje. Hay personas, y en este caso me incluyo, yo aprendo más cuando tomo nota de todo. Si no tomo nota de nada, realmente se me olvidan las cosas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta al momento de esa producción de textos. Nos ayuda muchísimo al desarrollo personal y profesional porque vamos a poder hablar con propiedad sobre un tema, porque también nos ayuda a sacar lo que tenemos muy dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, todo de una manera pues integrada. Hay que tener en cuenta el proceso de aprendizaje, como ahorita lo mencionaba, de lectura y escritura. Ocurren varias cosas allí y es el pensar, el sentir y el actuar. Cuando pensamos, tenemos ese conjunto de operaciones mentales que permiten comprender, organizar y transformar esta información. En el sentir, la escritura también involucra emociones, motivación, actitud. Cuando se escribe con interés y reflexiona la seguridad de las ideas, fortalece el aprendizaje y se logra una comunicación auténtica, comprometida y significativa. Actuar es expresar ideas mediante la lectura, la escritura y la comunicación. A través de esas acciones, las personas reflexionan, comparten conocimientos, participan activamente en la transformación de su realidad y su entorno. Entonces vemos que este proceso de pensar, sentir y actuar está ligado con lo que es el aprendizaje. Y este aprendizaje es cómo nosotros comprendemos y cómo nosotros transformamos la información a través de la producción de textos. Cómo a la vez, si nosotros nos sentimos identificados con ese texto, ya sea porque nos interesa conocer de la temática, nos emocionamos y de esta manera nos comprometemos con ese texto, con este trabajo, con esta escritura. Y en el actuar debemos también tener en cuenta cómo nosotros tomamos acciones a través de ese conocimiento, a través de pronto lo que he aprendido. Entonces, es que esto lo aprendí de la lectura, o es que esto lo aprendí de este trámite de escritura, y empezamos a tomar una serie de comportamientos en base a este conocimiento adquirido. Para que una producción de texto escrita sea coherente, estructurada y significativa, debemos integrar el pensar, el sentir y el actuar. Entonces, no simplemente es, bueno, oye, tengo que hacer este trabajo, tengo que organizar esto, me siento, escribo por escribir lo que sentí, lo que yo pienso, sino es también poner en práctica
este conocimiento adquirido, es también investigar, es también sentirnos identificados con lo que estamos buscando, de pronto porque me llama la atención, porque siento que me trae crecimiento personal, porque me interesa la temática, ¿cierto? Entonces, todo esto va a permitir que realmente el aprendizaje sea adquirido. Si a mí no me interesa, no me siento identificada, simplemente no quiero, pues me voy a bloquear. Es por esto que la comunicación escrita nos permite expresar pues estas ideas con claridad y darle un sentido. Escribir de forma efectiva es lograr leer, comprender, argumentar y organizar la información mediante herramientas que faciliten la construcción de ese conocimiento. Entonces, vemos cómo elaborar textos hoy en día es supremamente importante para poder hacer una carta, para poder hacer un correo electrónico, para poder hacer un informe con respecto a una cuenta de cobro. Debemos saber elaborar escritos muy bien elaborados. Y estos escritos muy bien elaborados exigen de parte de nosotros un compromiso con el pensar, el sentir, el actuar, con la lectura, con la escritura y cómo yo integro todos mis conocimientos en base a mi experiencia, en base a lo que hice, cómo utilizo adecuadamente esos conectores, cómo conecto adecuadamente cada una de las situaciones y le doy un hilo. Es decir, que le doy un orden, que le doy una estructura a ese informe que estoy haciendo, a ese escrito que pude haber realizado. Entonces no es como tener ideas mil sueltas, que es lo que nos sucede, que organizamos un poco ideas sueltas y al final, cuando llegamos al proceso, pues realmente nosotros no estamos porque pues usamos la IA y nos limitamos a la IA, pero no todo el tiempo la vamos a poder utilizar. Por ejemplo, un chat, ahí no vas a utilizar la IA. ¿Cómo vas a conectar las ideas para poder expresar algo importante a otra persona? Si lo estás haciendo por chat o si lo estás haciendo por un mensaje de texto. ¿Cómo puedes resumir algo? No todo el tiempo tienes que depender de la IA, tienes que saber hacerlo. Y saber hacerlo implica entonces organizar muy bien esas ideas, que tengan un inicio, un desarrollo, un fin, que tenga un propósito, que tenga una estructura en la que no se repitan los conectores, en la que el texto esté comprensible para las demás personas. Y hay unas características importantes dentro de esta elaboración de un texto. Lo primero que hay que tener en cuenta es el enfoque temático. Todo texto debe desarrollar una idea central de forma clara y organizada. No podemos tener muchas ideas al mismo tiempo porque el lector se va a confundir. Bueno, pero esta persona, ¿qué quiere decir? Aquí me dice que está de acuerdo, luego que no está de acuerdo. Al final, pues no se entendió qué quiso informar el lector. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de elaborar este enfoque temático, cómo nosotros desarrollamos esa idea y a partir de esa idea se puede organizar el resto de la información. Hay un punto muy importante dentro del pensar, que ahorita lo recuerdo. Voy a volverme acá un poquito. Había una teoría, pues hay una teoría sociocultural de Vygotsky en la cual pues habla del pensamiento, el que se desarrolla a través de la interacción con otros y con los textos, que va a permitir un aprendizaje
significativo. Es allí que hay que tener en cuenta que para que un texto sea coherente debe tener una lectura crítica y una observación consciente. Es decir, debemos estar centrados en el aquí y el ahora y debemos tener nuestro propio punto de vista para poder desarrollar un escrito coherente. En el sentir también, Carl Rogers manifiesta que el aprendizaje significativo ocurre cuando hay una implicación emocional del estudiante con el contenido. Y en el actuar, también Paulo, que eso lo pueden encontrar en la lectura, hace referencia la palabra acción y la reflexión. No solamente es el proceso de elaboración del texto, sino que el hablar y el escribir transforman la realidad de una persona, transforman la forma de ser de una persona. Entonces, dentro de estas características y este enfoque temático, hay que centrarnos en una idea principal y poder desarrollar o desglosar esa idea principal. Hay que tener también en cuenta un adecuado público. El lenguaje debe ajustarse a los conocimientos y a los intereses de los lectores. No podemos de pronto utilizar un lenguaje que sea demasiado técnico, el cual no puede ser comprensible para el público al que va dirigido, y eso va a implicar que pues el lenguaje incorporado pues no sea pertinente al escrito que ustedes pues vayan a realizar. Que haya claridad y precisión, y esto implica su extensión, es decir, que va a depender de la complejidad del contenido y del propósito comunicativo que se quiera tener. Entonces, de pronto no hablar mucho sobre la temática en sí, sino ser muy específico y tener el concepto principal, evitando desviaciones innecesarias. También es muy importante el aporte del lector, hacer un buen texto, informa y resuelve dudas y contribuye al aprendizaje y a la reflexión, y esto también estimula el conocimiento del lector, despertando nuevas inquietudes y ampliando estos saberes previos y resolviendo estas dudas o estas respuestas ante las necesidades concretas que pueda tener un lector. Existen diferentes tipos de texto. Para esto hay que tener en cuenta el contexto, el autor y el mensaje. ¿Por qué es importante el contexto? El contexto nos ayuda a ubicarlo en si estamos hablando de un tema cultural, social, laboral. El contexto es ese entorno, esa circunstancia que permite darle un mejor significado a la información que estoy leyendo. Hay que hacer siempre un reconocimiento del autor. Esto le da importancia y además de que le da un sustento, podría decirse, a nuestros argumentos, también es un deber ético. Nosotros poder resaltar que pues eso no lo estamos inventando nosotros, sino que lo dijo un autor en tal fecha, en tal libro, porque pues es de allí donde nace esta idea. Entonces es un deber ético, y las fuentes, por ende, cuando estamos elaborando un texto, son indispensables. Que también haya claridad en el mensaje y en la articulación del mensaje citado. Y esto implica que esté muy bien integrado y articulado con el proyecto como tal. No voy a
tomar referencia a un libro que no tenga nada que ver con mi escrito, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que tener pues muy claro que si voy a colocar a alguien es porque ese alguien me aporta a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy interviniendo, a lo que yo estoy escribiendo y siempre respetando la idea original de esa referencia indicada. Concepto de párrafos, tipos de párrafos, formas para estructurar esos párrafos. Entonces hay que partir de un punto muy importante y es para poder elaborar un escrito hay que desarrollar primero una idea clara y coherente. Ya mencionamos que algo claro es algo en lo cual al momento de escribir sea comprensible para el lector y algo coherente y es que todo el texto lleve ese mismo hilo conductor y no se contradiga. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mantiene también una relación con el resto del texto, es decir, que si yo voy a colocar párrafos, ese párrafo tiene que ir supremamente conectado, es decir, que no voy a generar frases totalmente desconectadas, sino que pues debe tener una relación con el resto de texto. Deben llevar también conectores y signos de puntuación adecuados. Y cuando hablamos de conectores, hacemos referencia a palabras como, así como, porque, asimismo. Los signos de puntuación, si es una admiración, entonces poderle hacer esos signos de admiración. Si es una pregunta, los signos de pregunta. Si cortamos definitivamente un punto aparte, si solamente queremos separar una idea de otra, pero queremos seguir hablando de lo mismo, un punto seguido, que eso ya lo habíamos visto pues también en la clase anterior. Evitar repeticiones y contradicciones, no volver a decir lo mismo que dijo en el párrafo anterior, la misma palabra, la misma idea, o sea, es como copiar y pegar. No, no es la idea. O que de pronto, por ejemplo, defienda la eutanasia y después salga diciendo que no la defiende y luego que sí la defiende, al final el lector va a decir, bueno, pero defina si sí o si no. Hay que tener en cuenta también organizar las frases relacionadas en torno a un mismo tema. Recordemos que las frases conectan, pues a través de los conectores forman un párrafo. Muchas frases forman un párrafo. Entonces, que esas frases estén conectadas las unas con las otras, que se pueda también cerrar una idea de forma completa y ordenada, que además respete la estructura según el tipo de texto, y cuando nos referimos a tipo de texto, de pronto es un texto informativo, o de pronto es un texto científico, o de pronto es un texto de un informe, entonces ese tipo de texto, y citar correctamente las fuentes utilizadas. Entonces, el párrafo, según la Real Academia, en el 2019, es un fragmento de un texto en prosa constituido constituido con un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte y al final de la última. Entonces, siempre un párrafo tiene unas características muy importantes y es que inicia con una letra mayúscula. Estas líneas seguidas, es decir, estas frases, estas líneas o estos escritos se configuran como frases y estas frases seguidas forman un párrafo. Debe haber una articulación,
como lo mencionaba ahorita, con el párrafo anterior y el posterior para mantener una unidad del texto. Estos conectores deben ser adecuados y deben ser fluidos. No es que yo me case con un solo conector y empiece asimismo, 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 a su vez, porque, porque esto le va a perder totalmente el sentido a este párrafo. Hay muchos conectores. Ahí sí pueden, por ejemplo, hacer parte de la IA y decirle a la IA, porque es que yo no estoy satanizando la IA es maravillosa. La IA te permite sintetizar información para que puedas darle claridad a algo, pero no podemos depender 100% de ella. Sin embargo, por ejemplo, para el ejercicio puntual yo le puedo preguntar, Dola, ChatGPT, Gemini, WhatsApp, IA, dígame qué conectores para informar que o que conecto, que estoy de acuerdo lo anterior con lo que sigue, para no decir a sí mismo. Y ahí le van a salir un montón de conectores. Entonces hay que buscar la manera pues de nosotros ampliar ese sistema de conectores para pues que el texto sea mucho más coherente y que el texto sea mucho más fluido. La puntuación. Dentro de la puntuación, esto va a darle el punto clave. Porque vamos a poner un ejemplo, están haciendo una pregunta, pero no le colocaron el signo de preguntas, entonces queda como si fuera una afirmación. O de pronto se saltaron una coma y la coma le pierde totalmente el sentido de la palabra. Otro punto muy importante es el tipo de texto, dar claridad a esta estructura y este estilo, si es investigativo, si es un texto argumentativo, por ejemplo, entre otros. La revisión, por favor, lean lo que escribieron, vuelvan a leer y revisen, venga, estoy repitiendo mucho esta palabra. O aquí dije lo mismo que en el tercer párrafo, esto está como redundante. Entonces, ahí en esa revisión es muy, muy importante para que hagan esos ajustes, que haya una coherencia con esas ideas en las cuales van a defender esa tesis. Vamos a poner que la tesis es defender la eutanasia. Pues entonces tienen que apegarse a todas las ideas posibles para que no se empiecen a contradecir. Frase y párrafo. La diferencia, una frase y un párrafo, este último está formado por varias frases. Bueno, lo que ya les había mencionado de los párrafos. Mantener siempre una idea central y esto implica pues apegarse a esa idea y que luego tú la vayas complementando, ya luego tú vayas generando unos subtemas, evitando de pronto rodeos innecesarios o hablar de temas que no estén relacionados con el tema principal. Realizar un cierre adecuado. Toda idea debe tener un cierre, no pueden dejar ideas sueltas. No es que estén hablando de la eutanasia, que es el ejemplo que se me ocurrió ahorita, y van a la mitad del párrafo y no concluyeron nada. Es como cuando tú te ves una novela y esperas que al final se casen o que esperas que al final se reúna la familia y cuando de repente no sucede nada de eso, sino que simplemente no, ya se acabó. Se estaban encontrando, pero nunca se encontraron. Y usted dice, no, pues esto qué pasó acá, denme un final, ¿sí? Denme un final. Siempre ustedes deben darle un final a ese texto que ustedes elaboran. Hacer una extensión
Eso implica que de pronto le agrego textos narrativos, pero pues recordemos que los párrafos no deben ser tan largos. Entonces, no se deben pasar pues de cada párrafo, sino que busque la manera de poder conectar cada párrafo para que no queden tan extremadamente largos. Y que hayan siempre unas referencias y unas fuentes. Esto le da o sea, pone como un proceso de confianza en lo que usted está hablando. Y además es por ética, ya lo había mencionado, una responsabilidad académica, no tomar las ideas de las otras personas, sino darles el reconocimiento. Existen diferentes tipos de párrafos. Está el párrafo de enumeración y es cuando ya sea que va al inicio o ya sea que va al final, en el cual indica al lector la estructura, que puede ser, por ejemplo, en forma de línea. Vamos a ver acá ese ejemplo. Dice, existe a enumerar. Entonces, ese es el párrafo de enumeración. O puede decir al final, bueno, de acuerdo a los puntos anteriormente mencionados, ¿sí? Entonces, vemos que ese es el párrafo de enumeración. Tenemos el párrafo de comparación. Estos párrafos básicamente van a tener un contraste de la información. Ejemplo, el libro, en este caso, el libro impreso y libro digital. Entonces, hace un comparativo señalando qué semejanzas y qué diferencias hay del uno del otro. Entonces, aquí es el ejemplo. El libro impreso y el libro digital se parecen en su propósito de informar, pero difieren que en su formato en su formato y forma de acceso. Entonces, miren cómo este párrafo dio un contraste y dio una comparación. Tenemos el párrafo donde se desarrolla un contexto. Allí es muy importante tener una idea principal. ¿Listo? Y en base pues a esa idea principal, poder explicar de manera clara y detallada la información del tema que ustedes hayan seleccionado. También tenemos el párrafo de enunciado o de solución de problema. Generalmente este plantea un problema y a la vez propone una o varias soluciones. Aquí tenemos un ejemplo. El problema, el uso excesivo del plástico contamina el medio ambiente. La solución, para solucionarlo se pueden tomar medidas como reducir el consumo de plástico, reciclar y usar alternativas biodegradables. También es clave para promover campañas de educación ambiental. Entonces vemos cómo acá el párrafo te da un problema, pero te va a proponer pues unas soluciones específicas. Estos son ejemplos de cómo se elaboran estos párrafos. Y también tenemos el párrafo causa-efecto, el cual presenta la causa de un hecho o situación y el efecto que lo produce. Listo, entonces, por ejemplo, la falta de actividad física produce problemas de salud. Entonces, ustedes podrían hacer un párrafo hablando de esto, causa y efecto, ¿sí? En base a esa estructura. Hay unas técnicas de redacción importantes dentro de un texto. Dentro de esas está el texto argumentativo. La estructura del texto argumentativo siempre lleva introducción, cuerpo, desarrollo y conclusión. Siempre, todo texto argumentativo lleva esa estructura. ¿Qué lleva puntualmente en la introducción? Es cuando tú vas a empezar a hablar sobre un tema y empiezas a defender ese tema y tu objetivo es llamar la atención del lector. Entonces, es lo primero con lo que vas a empezar a hablar de esa postura,
de lo que tú crees, de lo que tú vas a hablar, es el primer contacto que tienes con ese lector. El cuerpo es cuando ya tú empiezas a desarrollar esa idea principal, por supuesto, con argumentos. Y estos argumentos deben ir sustentados con ejemplos y con datos. Es allí donde ustedes pueden también utilizar referencias bibliográficas. Estos argumentos pueden, además, ustedes pueden incluir ejemplos, pueden incluir una explicación del tema, o sea, mejor dicho, ustedes ahí van a incluir datos, todo lo que ustedes consideran relevantes para defender esa tesis o para defender esa idea principal. La conclusión es cuando tú ya cierras esa idea y en el proceso de cerrar esa idea, entonces vas a tener en cuenta que vas a resumir todo lo hablado, tanto en la introducción como en el cuerpo, y vas a reafirmar esa tesis. Vamos a poner que tú estás de acuerdo con el uso de, bueno, el ejemplo que acá tenemos son las redes sociales. Entonces tú vas a defender el uso de las redes sociales, ¿cierto? Y por ende, en todo el contexto, debes hablar de esa defensa de esas redes sociales. Pero en conclusión, vas además a reafirmar y a cerrar la idea. ¿Listo? También puedes hacer un llamado a la acción, puedes hacer una reflexión final sobre el tema, puedes hacer una recomendación, puedes hacer una advertencia, bueno, lo que desees en el proceso de la conclusión. Dentro de la estructura de un texto argumentativo hay que tener en cuenta que esta introducción, recordemos, nosotros vamos a iniciar a hablar sobre la temática y aquí tenemos un ejemplo. Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas se comunican. Hay que además plantear una tesis o plantear una hipótesis. Un ejemplo de una tesis o una hipótesis. Creo que las redes sociales son más beneficiosas que perjudiciales para los jóvenes. Esa es una tesis o puede ser una hipótesis. ¿Cuál vendría siendo el cuerpo argumentativo? Las redes sociales permiten aprender, informarse y mantenerse. Entonces, en ese cuerpo, recordemos que ustedes pueden utilizar datos y dentro de esos datos, entonces ustedes van a decir, no, es que según un estudio investigativo dice que las redes sociales, el porcentaje que usa las redes sociales, según el autor tal que habla de las redes sociales. Entonces, miren cómo ustedes en ese cuerpo se pueden tomar todos esos argumentos y consolidarlos a través, pues, de estas citas bibliográficas. Es muy importante también hacer una exposición de las ideas y hacer una formulación de hipótesis. Allí es posible que su mal uso afecte la salud mental si no se establecen límites. Entonces vemos allí cómo a su vez formula pues estas hipótesis a raíz. Mire que siempre sigue hablando de lo mismo, redes sociales. Argumentos demostrativos, incluir datos, incluir investigaciones, incluir frases de libros, refutación y objeciones. Algunos dicen que distraen, pero bien usadas pueden ser educativas, confirmaciones de la tesis, y es por lo tanto mi tesis inicial se confirma. Hay que tener en cuenta allí en las refutaciones y objeciones que ustedes deben mantener, claro, la imparcialidad, pero siempre defendiendo su tesis. Ustedes no pueden de pronto estar hablando bien de las redes sociales, de repente a través de una refutación cambian totalmente el texto porque eso es contradecirse. Ustedes pueden hablar de objeciones, pero esas objeciones no pueden intervenir
en la tesis principal de su argumento, de su escrito, de su elaboración de textos. También es muy importante hacer una conclusión. En este caso, en el ejemplo puntual, la conclusión: las redes sociales son útiles si se usan con responsabilidad y equilibrio. Tener una síntesis de ideas expuestas y demostradas, pues depende, de acuerdo a todos esos procesos internos de ese cuerpo argumentativo. Entonces podemos decir el ejemplo: en resumen, aporta muchos beneficios comprobados en tal cosa. Dentro de las aportaciones o sugerencias que ustedes pueden hacer en el marco de la conclusión, se sugiere usarlas con propósitos claros y tiempos adecuados, y pues pueden hacer sus nuevas propuestas. Ejemplo, podrían crear campañas para educar sobre su uso y hacerlo responsable. Entonces vemos cómo toda esta estructura argumentativa hace parte del proceso para elaborar un escrito bien desarrollado. Hay otro punto que hay que tener en cuenta y son las normas APA. Traté como de resumirlas. Hay que tener en cuenta que es APA, es la Asociación Americana de Psicología, y su sigla pues está de acuerdo al inglés. Estas normas APA les garantizan claridad y organización de los textos, y además permiten darle credibilidad. Básicamente, indica las reglas de cómo deben presentarse los trabajos académicos y científicos, de cómo deben organizarse y estandarizarse las fuentes y las citas dentro del texto, y cómo además estas facilitan la comunicación escrita con textos académicos. Simplifican las fuentes DOI y las URL. Bueno, las DOI son las que pues tienen que ver con esa búsqueda a través de la parte virtual. Listo. Vamos a hablar un poquito de normas APA. Las normas APA, la portada incluye título del trabajo, autor, institución, curso, profesor y fecha. Eso debe llevar una portada. Un resumen. Siempre debe tener un resumen en el cual hace una síntesis del contenido del trabajo, pues en este caso, por supuesto, solo en español. Aunque si, por ejemplo, se tratara de una tesis, lo pide también en inglés. Textos y contenidos. Los textos sin contenidos llevan introducción, desarrollo y pues su respectiva conclusión. O sea, es el cuerpo principal del trabajo donde se desarrolla este tema. Las referencias deben ir pues citadas en una lista de fuentes consultadas y citadas en el trabajo. Ustedes no pueden colocar referencias por colocar, sino que si ustedes colocaron una referencia es porque en el texto, en la parte de arriba, habla algo sobre ese autor y colocaron allí una frase, entre comillas, le colocaron el autor, el año, en fin. Si hicieron esto debe estar abajo en las referencias. Las apéndices, ese material adicional que complementa el trabajo, mejor dicho, un apéndice es como un anexo. Notas de pie. Las notas de pie tienen aclaraciones o comentarios que se colocan al pie de la página para completar la información. Tablas llevan pues algunos datos organizados en filas y columnas para facilitar esa comprensión, y figuras. Ese es el orden. Entonces, portada, resumen, el contenido, las referencias, el apéndice, pie
pues los pies de página van dentro del ejercicio, las tablas, figuras. En este orden puede variar dependiendo pues el estilo de citación APA, pues porque hay diferentes estilos de normas APA. En la figura 02 vamos a tener en cuenta un punto muy importante y es el formato de margen. Las márgenes deben ser tanto a la izquierda como a la derecha, al superior y al inferior, de 2.54 centímetros. ¿Listo? Las fuentes. Las fuentes para este trabajo en específico, yo ahorita lo voy a mencionar, pero sin embargo, cabe la claridad que pues estos son los tipos de fuentes que se pueden usar. Calibri, Arial, Lucida, Times, Georgia y Computer. No se pueden usar otros tipos de letra. Para informo donde, si no estoy mal, es Arial 11 para el trabajo que vamos a realizar en esta semana. El espaciado, doble espaciado aplica en páginas de títulos, tablas, figuras, notas de pie y ecuaciones mostradas. Alineación del párrafo debe estar alineado a la izquierda. Esto no me gusta, por ejemplo, pero esas son las normas APA. Básicamente la alineación del párrafo es a la izquierda. Y la sangría del texto, para en este caso la sangría del texto debe ser de 1.27 centímetros del margen izquierdo. El encabezado de página, en la parte superior derecha de la página debe incluirse el número de página. En los números de página hay que tener en cuenta, se deben insertar en la parte superior y deben aparecer en todas las páginas. La página de portada o título lleva el número 1. Las márgenes ya la había mencionado, 2.54 a todos los lados. Y las páginas deben incluir portada, resumen, texto, contenido, referencias y apéndices. Ese es el orden. Portada, resumen, contenido, referencias y apéndices. Apéndices son como los anexos. Otro punto muy importante dentro de las normas APA y es los títulos y los subtítulos que van por niveles jerárquicos. En el nivel 1, el formato va centrado, negrita, título mayúscula y minúscula. Características: centrado en la página, negrita, mayúscula inicial en la primera palabra y los nombres propios no terminan en punto. Entonces vamos a centrarnos en el ejemplo aquí en particular. Para el nivel 1, el título debe quedar así: centrado, negrita, mayúscula y minúscula. Así es que debe quedar en el título. El nivel 2 debe quedar alineado a la izquierda, negrita, mayúscula y minúscula. En el nivel 3 debe quedar alineado a la izquierda, negrita y cursiva, mayúscula y minúscula. En el nivel 4 debe quedar pues con espacio doble, negrita, mayúscula, minúscula, con punto al final. Aquí también con espacio doble, negrita, cursiva, mayúscula, minúscula, con punto al final. Entonces, estos son los puntos a tener en cuenta con respecto a los títulos.
la citación. Hay que tener en cuenta que hay citas cortas de menos de 40 palabras, es decir, la cita es lo que le agregamos al texto para darle ese fundamento teórico a lo que estamos hablando. Entonces, si es una cita corta que tiene menos de 40 palabras, esta va a ir. Implica escuchar con atención y responder de manera adecuada. Eso significa que las comillas es lo que dijo el autor y lo que va entre paréntesis es el apellido del autor, el año en que lo dijo y en la página del libro donde lo dijo. Si la cita es de más de 40 palabras, entonces va según Gómez 2021 y va literalmente todo lo que él dijo, copiado, y al final donde está, en la página donde está. Recordemos que además esto debe estar dentro de la bibliografía. Entonces no podemos colocar a Gómez 2021 y cuando vayamos en la bibliografía no esté Gómez 2021. Hay también citas indirectas. Estas citas indirectas es cuando lo parafraseo, es decir, estoy hablando del tema, pero a la vez tomo algo que él dijo, pero con mis propias palabras. Entonces, Gómez en el 2021 explica que la comunicación efectiva implica escuchar con atención y responder adecuadamente al contexto y al interlocutor, lo que favorece las relaciones interpersonales y facilita el logro de los objetivos comunes. Y tenemos también la opción 2, que es el resumen. En su estudio, Gómez 2021 destaca que la comunicación efectiva es clave para comprender mensajes, responder adecuadamente y alcanzar las metas compartidas. Entonces vemos cómo pues va a resumir el texto. Y hay una característica muy importante y es que debe llevar en el pie de página la reseña de la cita. Esto es indispensable, de ya la reseña de la cita, en la cual menciona pues el libro, la editorial, entre otros. Eso con normas APA. Vamos a cerrar normas APA y vamos a tener en cuenta, aparte de la comunicación escrita, también tenemos una normatividad en comunicación digital. Como ahora pues debemos irnos a la actualidad, la comunicación digital nos exige pues una serie de comportamientos. Dentro de esa tenemos entonces el mensaje que escribimos a través de el celular o pues que funciona a través de paquetes de datos. Debe ser algo claro, conciso, una información puntual y confirmar cuando sea necesario. Debe ser breve. Eso es algo puntual. El mensaje debe ser breve. Si estoy chateando con alguien, esta comunicación pues es mucho más inmediata, es en tiempo real, a través ya sea de Messenger, ya sea de la plataforma que ustedes hayan elegido conversar. Hay que tener en cuenta que las respuestas deben de ser rápidas, deben haber respuestas cortas y lo ideal es poder coordinar pues estas tareas en el ejercicio laboral. Y tenemos las páginas web. Las páginas web pues son este medio digital que nos informa y comunica y publica contenido accesible para toda la audiencia. Entonces, esta información que pueda estar contenida en la página web debe ser información clara, organizada, debe ser un diseño fácil de navegar y el contenido debe ser actualizado y debe ser confiable. Si nos comunicamos a través de un correo electrónico, este correo electrónico debe tener una estructura. Muy importante, debe tener un asunto claro y específico.
ningún correo se puede ir sin asunto. ¿Qué pasa si yo envío un correo sin asunto? Simplemente van a pensar que es un correo spam, que es un correo erróneo, que no corresponde. Es por ende que lo primero que vamos a colocar es, además que este asunto debe ir relacionado con el cuerpo del correo. En este caso, ahí está el ejemplo, informe semanal. Ese es el asunto, informe semanal. El mensaje que voy a incluir dentro de ese correo debe ser bien estructurado. No puedo llegar y empezar a escribir. Aquí le paso el informe. No, sino buenos días, saludar, buenas tardes o cordial saludo, o señor fulano de tal, ¿cierto? Adjunto respetuosamente, adjunto el informe semanal con las actividades realizadas, hacer un cierre de esa conversación, quedo atento a sus comentarios, saludos cordiales o cordialmente o atentamente, fulano de tal. Hay que revisar muy bien antes de enviar ese correo, que realmente tenga el adjunto que ustedes van a enviar, que no tenga errores de ortografía, que corresponda completamente. Hay otros puntos más dentro del correo que hay que tener en cuenta. Si el correo no es, digamos que a una persona con la que constantemente te comuniques, debes colocar ahí de qué área escribes, en la parte final, pues debajo del nombre, área, rol, correo, teléfono, ubicación en la oficina, ¿sí? Para que pues puedan tener contacto directo con la persona remitente de este correo. Hay una también información adicional que se comparte dentro de las empresas y son los medios digitales y complementarios que apoyan esa comunicación del trabajo. Hay muchas empresas que manejan la nube, el Drive, que manejan herramientas propias de las empresas. Por ejemplo, he trabajado en entidades donde todos los computadores están conectados y comparten una carpeta en específico. Entonces todos cargan esa carpeta allí y todo el mundo tiene acceso a esas carpetas. A través de pues, un sistema interno en los computadores en las que pues funcionan como ese medio de comunicación en el trabajo. Por eso uno siempre hace la recomendación no utilizar los computadores de trabajo con temas personales. A veces, ¿qué hacen? Guardan en esos Words fotos personales y al final toda la empresa termina viendo eso porque muchas carpetas son compartidas con las otras entidades. Pueden entrar de otra área a su computador o a lo que usted tenga guardado y pueden acceder a esa información que es de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta muchas veces esa comunicación digital, que lo que carguemos ahí facilite la colaboración al resto de personas. Por ejemplo, este informe le puede servir a mis compañeros de otras áreas, entonces eso lo puede subir allí. De pronto tal información o tal documento, si yo no estoy, necesito que todo el mundo lo conozca, entonces eso es lo que va a subir ahí, el documento final, y pues se pueden apoyar según esa necesidad que puedan tener. Dentro de todos estos procesos, hay que tener en cuenta la redacción de lo que estoy escribiendo. Escribir con claridad, utilizar una buena ortografía, ser concretos en lo que estoy pidiendo, en lo que estoy preguntando, ser ordenada en la información que voy a mandar, adaptar al tono del receptor. Eso implica que yo no puedo mandar un correo con todo en mayúscula, por ejemplo. Tampoco puedo escribir como si escribiera en mi casa, que escribo así me entienden. No, hay que escribirlo de manera organizada, de manera respetuosa, por favor, primero. Pues siempre como
teniendo en cuenta ese entorno de respeto que estoy en ese ámbito laboral. Inclusive de eso se trata la netiqueta, que la netiqueta es esas normas de comportamiento que aplican en la comunicación digital, que ayudan a promover ese respeto, esa claridad y esa convivencia armónica dentro de esos entornos virtuales. Yo no puedo escribirle a un correo un insulto a un compañero, no puedo de pronto usar el chat de la empresa para hablar mal de los compañeros, no puedo escribirle a todo el mundo en mayúscula, ni de mandar correos sin contexto, sin saludar, sin despedirse, ¿cierto? Esas son como las reglas. Y hay unos principios básicos. El primero es el respeto, ser amable y ser considerado con las demás personas, ser claro en lo que va a pedir, ser preciso en lo que va a pedir sin rodeos, que pues haya una responsabilidad de esa información que se haya compartido, de ese mensaje que usted vaya a mandar, de alguna manera muy subjetivos, sino ser muy imparcial, tener oportunidad de respetar los tiempos de las demás personas al comunicarse. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta que les escriban en sus horarios de descanso, que si descansan de 12 a 2, darles su chance para que pues, puedan descansar, que si descansan después de las 6 de la tarde. Hay personas que son demasiado estrictas. Dicen, yo no les reviso correos, no les reviso chats, no les reviso mensajes a nadie. Y literalmente la otra persona llega al otro día a las muy 8 de la mañana, se conecta y te revisa el mensaje. Entonces hay que tener en cuenta pues como esa oportunidad de mensaje, mantener mucho el tema de la privacidad, respetar esa información personal y confidencial de la entidad. No es que, ay, miren, no es que en la empresa pasó esto y yo agarré ese documento que es privado y lo compartí con mi familia, mis amigos, mis conocidos, ¿no? Porque pues hay que tener en cuenta ese tema de la privacidad, hacer muy buen uso de la ortografía, del tono en el que pide las cosas, del contenido del mensaje, la pertinencia, compartir solamente información adecuada y de acuerdo al contexto dentro de las carpetas de la entidad, no guardar videos personales en los computadores de la entidad, porque al final pues son de la entidad y la entidad pues tiene acceso. Ya para cerrar, hay que tener en cuenta también el léxico que utilizamos. El léxico hace referencia a pues cómo las personas conforman este vocabulario de un idioma, es decir, qué tantos conceptos manejamos a partir pues de estas expresiones de ideas, emociones, sentimientos, experiencias, que forman tanto la comunicación oral como escrita. ¿Cuándo entonces nosotros decimos que tenemos una competencia léxica? Cuando nosotros utilizamos las palabras correctas, y cuando hablo de palabras correctas implica el modo de decirlo, implica el tiempo para decirlo, implica la forma de expresarlo, que ese lenguaje o ese vocabulario se emplea para hacer alguna solicitud, teniendo en cuenta pues la necesidad en específica que va a realizar. Entonces aquí tenemos un contexto cuando tenemos competencia lexical, es decir, que cuando tenemos un vocabulario amplio y sabemos aplicarlo. Situación 1. Pedir un favor a un compañero de trabajo, su necesidad comunicativa es expresar una solicitud de forma clara y respetuosa. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de este léxico qué palabras hay adecuadas al contexto. Podría enviarme el informe antes de la reunión, forma clara,
formal, respetuosa. En conocimiento de sus características, informe plural, informes plural, enviaste, pasado, podrías, y uso correcto de número y tiempo y modo. Variedad, puedes usar sinónimos según el contexto, enviar, emitir, compartir, informe, reporte, documentos. Entonces, miren todo el léxico, es decir, las palabras o el vocabulario que puedo utilizar. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Podrías enviarme el informe antes de la reunión? Claro, con mucho gusto, ya te lo envío. Entonces, básicamente, la competencia lexical es cómo nosotros usamos esas palabras, de pronto a veces técnicas, operativas, con pues la intención adecuada a las demás personas. Para ya finalizar, en esta ocasión, la actividad, y voy a proceder acá a la guía de aprendizaje, esta guía de aprendizaje, tenemos la última actividad, pide unos lineamientos, se debe entregar un informe. Ese informe tiene una característica muy importante. Esa actividad se llama informe creación de contenidos comunicativos. Retome la situación, problema que aplicó en la actividad 2. Por eso a muchos les devolví la actividad 2. Porque recordemos que ustedes debían elegir una situación, problema. Muchas personas empezaron a describir los temas, pero no elegían, digámoslo así, una problemática. Entonces yo les dejaba el comentario, no es lo que se solicitó, recordemos que estamos hablando de consultar una problemática. Bueno, quienes no lo hayan hecho así, piensan en una problemática. Quienes ya lo hayan hecho así, de acuerdo a la actividad 2, vamos a retomar esa situación problema. Además de retomar esa situación problema, ustedes van a investigar. Recordemos a lo que les explicaba ahorita, las técnicas de registro de la información, de ir leyendo y escribiendo, ir organizando pues esa información allí de manera escrita. Luego usted va a elaborar un informe. En ese informe va a tener en cuenta elementos y procesos propios de situación problema y debe estar relacionada con la profesión que usted desea desempeñar. Es decir, correspondiente al tecnólogo de procesos logísticos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usted la adapta la información al contexto laboral? El informe debe contener título, autor, nombres, apellidos, nombre de programa, palabras claves. Debe señalar 5 palabras claves que utilizará en el contexto del informe. La introducción. Describa el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Desarrollo. Corresponde al cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. En él deberá exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos relevantes, presentar argumentos relevantes que señale. Para ello puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la estructura del informe, haciendo uso de las referencias bibliográficas en normas APA, gráficos y demás elementos que considere necesario. Presentar su postura frente a la problemática. Explicar cómo se puede dar solución o abordar una solución desde su desempeño laboral. Existir cohesión y coherencia léxica. Ya estos conceptos ya los vimos. Y haga uso de sus conectores. Cuando habla acá de cohesión y coherencia léxica, es básicamente que pues
todo el texto, defienda la misma tesis, use palabras que estén relacionadas con lo que va a mencionar, que las frases estén conectadas entre sí, que los párrafos estén conectados entre sí, que se aplique de la manera correcta este vocabulario. Utilizar adecuadamente signos de puntuación, interrogación, admiración, acentuación. Tener en cuenta todo lo visto desde el inicio de la formación. Y conclusiones, presente las conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación y el escrito del informe. La bibliografía, presente las referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración del informe. Recuerden que lo debe hacer haciendo las normas APA de 7ª edición. Entonces acá tenemos el informe a entregar, la estructura de la comunicación asertiva con la siguiente estructura: encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Debe ser en formato PDF. La extensión del documento es de máximo 5 páginas, no 10 páginas ni 20 páginas. ¿Listo? Máximo 5. Ni tampoco media página, por favor. Ni tampoco, por favor, porque he visto que me colocan diapositivas. No debe ser en diapositivas. No deben ser diapositivas, por favor. Debe ser Arial 11 y espacio sencillo. Y se debe hacer el card donde dice creación de contenidos comunicativos, el código y al final AAA4 EV01. Vuelvo a explicar la parte de informe. Para ustedes elaborar un informe, primero deben tener la situación problema. Recordemos que la situación problema es lo que hace referencia a la actividad número 2, el tema que ustedes ya eligieron en la actividad número 2 de ese problema. Lo segundo, van a investigar sobre esa técnica. Van a investigar todo lo necesario para poder organizar la información. Lo tercero, van a iniciar a elaborar ese informe. Ese informe debe llevar, por supuesto, pues su respectiva portada, debe llevar 5 palabras claves que utilizará en el texto, debe llevar una introducción del tema abordado. Recordemos que la introducción pues va a empezar contando su tesis, su postura, de lo que va a hablar. En el desarrollo, recordemos que en el desarrollo corresponde a ese cuerpo, ese trabajo, es donde usted va a empezar a explicar detalladamente todo lo que usted habló en la introducción, pero a detalle. Entonces eso implica hablar de problemáticas y aspectos relevantes, hablar de argumentos, agregarle referencias bibliográficas de normas APA, agregarle de pronto gráficos, presentar esa postura que usted tiene frente a ese problema, explicar cómo se puede abordar una solución, haga uso correcto de esos conectores, no se repitan esos conectores, no que se repita a sí mismo, y tengan en cuenta eso, tener en cuenta todo el material visto desde el inicio. Eso implica los signos de puntuación, entre otros. Y las conclusiones deben de cerrar el tema, por supuesto, a qué llegó el final de este informe, de este escrito, y las referencias bibliográficas de acuerdo a normas APA. ¿Eso qué implica? Que si yo por allá dije Gómez 2021, bla, 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 Gómez 2021 debe estar también al final en las referencias bibliográficas. En conclusión de esta clase, la comunicación escrita efectiva requiere el dominio del léxico, la correcta redacción, el uso adecuado de la presentación de las normas APA. Se debe elaborar, por supuesto, un informe y para elaborar ese informe
van a tener que investigar, organizar ideas, mejor dicho, van a poner en práctica todo lo que les expliqué en el día de hoy para que ustedes puedan construir y comunicarse de manera profesional en documentos académicos y laborales. Abro preguntas. Profe, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Dices, ¿eso es como hacer o sea, es como si fuera una tesis? ¿O es una tesis? Es un informe. Ok, del tema, digamos que es libre, ¿sí? El tema es el tema elegido en la actividad 2. Es que en la actividad 2 debíamos elegir una problemática. Solo que algunas personas hicieron fue un resumen de la clase, pero debíamos elegir una problemática. Si no eligieron una problemática, pues pueden elegir una, ¿sí? Si ya tienen una problemática, pues tomen esa misma problemática de la Elegir actividad 2. problemática. Ok, una problemática. Y sobre eso, pues hacer como tal el informe. La profe se fue. Profe, qué pena. ¿Me escuchas? Se te entrecortó, perdona, es como mi internet. Profe, entonces te decía que elijo una problemática y ahí realizo el informe con todas se puede llamar reglas, lo de APA y demás que nos explicaste, Sí. y aplicarlo ahí como hacerlo en Word, ¿sí? Sí, pero se cargas en PDF. Se PDF. convierte a PDF. Ok, listo. Profe, ahorita al finalizar, que ya terminen mis compañeros con sus preguntas, es para ver cómo sale la actividad anterior, que fue la que yo no pude presentar por mi tema de hospitalización, porque no la identifico, o sea, no sé cómo está nombrada en Sajuna. Ok, sí, creo que la tengo acá. La 2 o la 1, creo que es la que mencionas. Bueno, pero doy atrás. Ay, se me salió. No, es que tengo el internet, se puso súper mal. Bueno, pero mientras tanto, no sé si tengan otra duda los compañeros. Sí, por acá estaba mencionando Jonathan que las palabras en mayúscula se interpretan como gritos y ofenden a las personas. Se ve mal. Bueno, no sé si tengan alguna duda respecto al tema, respecto a lo explicado. Es que el tema es un poquito larguito, nos extendimos un poquito esta sesión, pero pues la idea es que puedan hacer un correcto ejercicio, que tengan pues todas las herramientas para poder elaborarlo. Esta es la actividad 1, la 1. Que me acabas de preguntar, Jenny Paola. Se llama video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Ok, Esa es la profe. 1. ¿Y la segunda? La segunda es también un video, comunicación como expresión humana. La tercera es la de la infografía, que era lo de los gráficos explicando un tema. Y la tercera, la del informe. Informe, Le tomó estructura pantallazo informe, normas. a esta segunda que tú me dices, video de comunicación como expresión humana, ¿sí? ¿Esa es la segunda? Esa es la 2, sí. Esta es la 2. Ok. Listo, profe, gracias. Creo que sí he dado la que me falta.
Sí, ok. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda con respecto a las actividades, a lo que hay que hacer para esta semana. Profe, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, cuéntame. Profe, te hago una pregunta. Es que ahí acabaste de nombrar dos actividades como tercera. ¿Son dos o es una tercera y una cuarta? Son 4 actividades en total. Entonces voy a proyectar aquí las actividades. Tenemos la actividad 1 en total, ¿no? De toda la transversal. La actividad 1 se llama video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Tenemos la actividad 2, que también es un video que habla de la comunicación como expresión humana. Tenemos una tercera actividad, que es una infografía. Y tenemos una cuarta y última actividad, que es el informe que acabo de explicar. Ah, ok. Si es que a mí En realmente total, por la toda segunda también. la... ¿Cómo? A mí realmente me falta la segunda también por subirla. Ok. Esa es la que Ok, tengo que tener en base perfecto. al... Esa es la problemática para tener, pues, como base para este último que nos... Para la cuarta. Sí, Ujú. ok. Sí, total. De acuerdo. ¿Alguien más? O ya cerraríamos por ahora. Estamos ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Gracias, profe. Espero que les vaya muy bien. Que no se desanimen en esa formación, que sigan juiciosos, exitosos, que todo les marche excelente con las otras transversales y con la formación titulada. Un abrazo y cualquier cosa me dejan sus mensajes Ok, claro que sí. en el chat. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Bueno, gracias. Cristina, ¿qué me ibas a contar? Cristina, se me fue el audio. Ay, no. Bueno, muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Feliz noche. Igualmente a ustedes. Hasta luego.